Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos y mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos agosto 22 del 2023, esperando, como siempre, que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. Después de saludarte, darte la bienvenida, acordémonos que le tenemos que dar gracias a Dios por este regalo de vida, de un día más de vida, que tenemos que ser agradecidos que por su gran amor y misericordia estamos reunidos tú y yo en tu canal de Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos cumpliendo la cita que tenemos. A Él, como te digo siempre, se le aplaude con las manos en alto, le damos las gracias, toda la honra y toda la gloria que se merece, al igual que la Santísima Virgen María, su madre, nuestra madre, que gracias a su obediencia que nos dio al Salvador, por lo tanto, ella tiene un lugar privilegiado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra iglesia. Así es de que, por lo tanto, ella es modelo de mujer a seguir en hechos y en obra, pues es lo mismo, en acción, en obediencia y en obra, con su ejemplo. Por lo tanto, gracias, Madre. Y ahora, te voy a compartir, estoy un poco, no te sé decir exactamente cómo. Le pido a Dios que me dé las palabras necesarias, justas, para poder compartirte este tema de lo que es el perdón. Y que después de que te comparta este tema, lo reflexionemos y me gustaría que tú me dejaras tu comentario respecto a qué es para ti el perdón, si lo has aplicado alguna vez, si has pedido perdón o te han pedido perdón y cómo te has sentido después de que lo pidas y de que tú lo des, como nos dice el Señor. Un tema muy importante para reflexionar. Y sin más, pues vamos a comenzar. Ahora un poco más calmada, pues simplemente vamos a empezar en este momento y a ver cómo terminamos con este tema, reflexionando del perdón al sonido de la campanita. Espero que te quedes a mirar completito el video y lo compartas. Entonces este tema es el perdón y dice así: ¿cuántas veces debo de perdonar? Esta fue una de tantas preguntas que los apóstoles le hicieron a Jesús. A ellos les interesaba conocer sobre cómo orar, sobre quién se sentaría a su derecha en el reino, pero también les interesaba saber sobre una de las cosas más difíciles de lograr para el ser humano. Difícil incluso para los cristianos.
A esta pregunta Jesús respondió hasta 70 veces 7, que en otras palabras significa siempre. No cabe duda que es difícil perdonar una vez. No se niega 2 veces, pero Jesucristo nos deja en su enseñanza que no 1 ni 2, ni siquiera 7 veces debemos perdonar. Debemos hacerlo siempre. Y no 70 veces 7 en toda nuestra vida, a todas las personas, sino 70 veces 7 a cada persona. Y nos dice, quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. No podemos evitar los conflictos, nunca se ha podido. Hay guerra entre los países, conflictos en las ciudades y dificultades en las familias. Dios sabe entonces que tendremos desavenencias con los que nos rodean y que por nuestra debilidad y pequeñez nos será difícil perdonarnos. Por eso es que nos brinda en su palabra la oportunidad de ir avanzando en el camino del perdón. Vamos a seguir algunos pasos que nos ayudarán a ir conociendo lo que realmente es perdonar, además de ir creciendo como cristianos para prepararnos para perdonar así, como Jesús respondió a sus discípulos a perdonar siempre. Ahora, estos son los pasos del perdón. Primer paso que debemos hacer es delimitar la zona del conflicto. Identificar con quién es el problema. El primer paso y que ayuda al inicio de la solución del problema y que evita que se haga más grande es identificar con quién es el problema. Ve pensando en todo esto que te estoy compartiendo, también yo. El primer paso y que ayuda al inicio de la solución del problema y que evita que se haga más grande es identificar con quién es el problema. Primero es el problema y después con quién es el problema. Eso nos lo dice en el libro de Éxodo capítulo 23, verso 4-5. Cuando encuentres perdido el buey o el burro de tu enemigo, se lo llevarás. Si ves caído con la carga el burro del que te quiere mal, no pases de largo, sino ayúdalo a levantarse. En este texto bíblico, el Señor nos quiere enseñar que si tenemos alguna dificultad, esta tiene que ver con una persona y no con los que lo rodean. Que si tenemos un problema con nuestro hermano mayor, por ejemplo, no tenemos que estar haciéndoles la vida de cuadritos también a nuestros padres y al resto de nuestros hermanos. Y más aún, si nuestro problema, siguiendo el ejemplo primero, es en nuestra casa, entonces no tienen que sufrir las consecuencias de nuestro mal humor también en nuestro trabajo u escuela. No podemos evitar los conflictos. Nunca se ha podido, pero debemos delimitarlo, definir con quién es nuestro problema y no llevarlo más allá.
Hasta aquí aún no hemos perdonado a nadie. El texto bíblico no nos dice que perdonemos a nuestro enemigo, sino que no se dañe a nadie más. Y con esto llevamos ya un gran avance. Ese fue el primer paso. El segundo paso es hacer, fíjate, aquí va a haber mucha contradicción, pon mucha atención, pongamos mucha atención. El segundo paso es hacer una ofensa igual. Escucha primero, antes sé lo que estás pensando, porque yo también lo pensé. Una vez que todos los inocentes quedan fuera del problema, es momento de enfocarnos en quien nos hizo daño. Hemos recibido una ofensa que es el motivo de nuestro rencor, pues la Biblia nos concede el derecho de hacer un daño igual. Espérate a que finalice toda esta enseñanza para que dejes tu opinión en los comentarios. En el libro de Levítico, capítulo 24, versículos 17-22, dice: el que cause alguna lesión a su prójimo como él hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará la misma lesión que él ha causado al otro. Este texto nos habla de justicia. Justicia muy primitiva, si queremos verlo así. Pero actualmente ni siquiera esto sabemos hacer. Cuando alguien nos hace un daño, ni siquiera esta ley conocida como del talión sabemos ejercer correctamente. Siempre superamos el daño. Si alguien nos dirige el saludo una mañana, nosotros le dejamos de hablar para siempre. Si alguien nos falla una vez, entonces nosotros le fallamos 10. En este segundo paso, la Biblia nos concede el derecho de desquitarnos con una ofensa igual. Hasta aquí no se habla aún de perdonar. Hasta aquí se nos indica que no debemos ir más allá de la ofensa recibida. Para estas alturas, seguramente más como tú, más de un lector se encontrará inquieto por lo expresado en el punto anterior. Pero recordemos que estos son pasos hacia el perdón y que para algunos caminar lentamente es la única manera de llegar a la meta, que finalmente será preparar nuestro corazón para perdonar. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios y que todo lo que está en ella no tiene error. Por tanto, lo leído en el punto anterior es totalmente válido. Pero también sabemos que los católicos no somos cristianos de un solo versículo, que la verdad de la palabra de Dios se encuentra en toda la Biblia. Por tanto, sigamos descubriendo la verdad sobre el perdón. Ahora vamos con el tercer paso, que es no desquitarse. Hasta aquí
hemos aprendido que en primer lugar, para evitar que el problema se haga más grande, debemos dejar fuera del conflicto a todos los inocentes. En segundo lugar, sabemos que podemos hacer un daño igual al que recibimos, pero no mayor. En este tercer paso, Dios nos invita a trascender, a crecer como verdaderos cristianos. Puedes vengarte, pero yo te apreciaré y bendeciré más si no lo haces. Eso lo dice en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 18, donde dice, no seas vengativo ni rencoroso. En pocas palabras, se resumiría hasta aquí. Siente el consuelo humano de que puedes desquitarte. Pero si realmente te dices seguidor de Cristo, entonces no lo hagas. Aún como se observa, no se habla de perdón. Solo estamos hablando de no desquitarte. Aunque muchos de nosotros, erróneamente, cuando llegamos a este punto, decimos que estamos perdonando. Cuando estamos a mitad del camino, Y es por eso que el problema persiste por años y que en la primera oportunidad del conflicto se reanuda, porque aún la ofensa no se ha perdonado. Tan solo se ha hecho un esfuerzo por olvidarla. Hasta aquí, el Antiguo Testamento dice, si logras llegar hasta aquí, serías un perfecto israelita. Pero la ley del Antiguo Testamento no contenía la perfección de las enseñanzas de Jesús. Saltemos a lo perfecto, a lo nuestro. Nosotros ya conocemos a Jesucristo. El perdón. Vamos a continuar. El cuarto paso que nos dice para el perdón dice poner la otra mejilla. Tal como veíamos en las películas antiguas, cuando el protagonista era un sacerdote, pensamos que la invitación de Jesús a ofrecer nuestras dos mejillas para que sean golpeados se refiere meramente al aspecto físico. Esta enseñanza va mucho más allá e incluso nos invita a un esfuerzo todavía mayor, por tanto, más santificante. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 38-42, nos dice, ustedes saben que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. En cambio, yo les digo, no resistan a los malvados. Preséntale la mejilla izquierda al que te abofetea. Vuelvo a repetir, no resistan a los malvados. Preséntale la mejilla izquierda al que te abofetea la derecha. Pensamos que dejar que nos golpeen ambas mejillas resulta difícil, ya no solo de aceptar, sino también de permitir. Pero este paso tiene mayor trascendencia. Se trata así, de poner nuestra cara, pero poner nuestra otra mejilla. Significa responder
con lo contrario al daño o agresión que recibimos. Tú eres ofensa, yo pongo la otra cara. Tú eres negro, yo soy blanco. Tú vienes a mí lleno de ira. Mi respuesta es la calma. Tú vienes a mí con gritos. Estos se estrellarán con mi serenidad. Tú me haces el mal y yo te responderé con un bien. Esto realmente es para cristianos. Para lograr esto necesitamos realmente hacernos violencia en nuestro corazón. No desquitarse es una cosa, pero devolver el mal recibido con un bien, esto sí requiere de una voluntad férrea. Llegar a este punto del perdón interior hace que la posibilidad de poner nuestra otra mejilla físicamente para que sea golpeada resulte un juego de niños. Quinto paso del perdón: restituir a la persona en su lugar. Este punto es el máximo del perdón, que las relaciones vuelvan a ser como antes de la ofensa, siempre y cuando sea posible. Por ejemplo, físicamente no podrá darse si la parte ofensora ha fallecido. Ahora, a la pregunta inicial vamos. Pregunta: ¿cuántas veces debemos perdonar? Y Jesús responde con hechos y nos dice: Jesús ama y confía en Pedro. Esto lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18-19, donde le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. También le dice: vas a tener las llaves del reino. Serás la piedra de mi iglesia. Sin embargo, Pedro niega a Jesús. Eso lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, donde dice que Pedro niega a Jesús 3 veces. Aún así, Jesús perdona a Pedro y le confirma las promesas que le había dicho, que le había hecho. En Juan, capítulo 21, versículo 15 y 17, le pregunta nuestro Señor a Pedro y le dice, ya se la pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esto es realmente perdonar. Jesús no le dijo a Pedro: te perdono, pero... No le dijo así. No te saco de los 12, pero tampoco al último. Ya no serás el primero. Recuerdas que serías la piedra sobre la que edificaría mi iglesia. Pues ya no será así. Así no le dijo nuestro Señor. O, ¿te acuerdas de las llaves del reino? Pero pues no te las voy a dar. Son los ejemplos que nos está diciendo aquí. Jesús confirmó 3 veces el cariño de Pedro y lo restituyó en su lugar y le confirmó las promesas. Jesús se olvidó de todo y lo
perdonó. Concluimos el tema del perdón con una anécdota que nos ilustrará. Y dice: cierto hombre caído en desgracia se encontraba sentado a la orilla de aquel camino pidiendo limosna a quien pasaba por ahí. Pasó entonces un hombre rico y el pobre le solicitó una ayuda, pero el rico, en vez de eso, solo respondió con burlas y, azotando a su caballo, dejó lleno de polvo a aquel hombre. Este se levantó, tomó una roca de buen tamaño y se alistó para arrojarla sobre el hombre que se había mofado de él. Pero al levantarse se dio cuenta de que éste ya se encontraba demasiado lejos y que no lograría descargar su furia. Pero no logró serenarse y decidió guardar en su gastado morral aquella piedra en espera de la oportunidad para desquitarse. Y pasaron varios años, y cierto día aquel pobre hombre pudo ver cómo la policía llevaba casi a rastras a un hombre, y pudo observar que era aquel que tiempo atrás le había causado tan enorme disgusto. Aquel hombre rico ahora había caído en desgracia y lo llevaban para ponerlo preso. Nuestro hombre presuroso buscó en su raído morral aquella roca que había cargado ahí precisamente para esa ocasión. La encontró sin dificultad debido a su gran tamaño y empuñándola con fuerza la levantó para arrojarla sobre quien lo había ofendido. Levantó su mano, esperó el momento en que aquella comitiva estuviera cerca de él, pero aquel tumulto pasó y este hombre no arrojó su piedra. Cuando todos pasaron, nuestro hombre bajó su brazo y dejando caer aquella pesada piedra dijo: no, ¿para qué? Aquel hombre había cargado su rencor por años para darse cuenta finalmente que todo aquel tiempo había sufrido cargando un peso inútil. Con estas palabras finalizo el tema del perdón. Ahora, tú allá en tu casita y yo aquí, a como Dios ponga lo que tengo que compartirte, es lo que voy a hacer. Ahora, te estoy mirando a ti fijamente, que me estás mirando, seas quien seas. Tal vez seas uno de mis hijos, tal vez sea alguien que me conoce, tal vez sea algún pariente de parte de mi esposo que ya no está entre nosotros, falleció, o está alguien de mi familia, de mis hermanas, algún familiar, alguien que me conoce, algún vecino o gente de la comunidad, gente de la iglesia de aquí de Limor, o no sé, o alguien que me conozca simplemente.
tú también hazte las mismas preguntas. ¿Ha habido alguien en tu familia que te ha causado mucho sufrimiento, muchas lágrimas, que tal vez han sido cosas tan graves, que te has decepcionado tanto, que has tenido que apartarte de esas personas por el dolor o el daño que te han causado? Que tú nunca pensaste que alguien que tú apreciabas, lo creías que era de toda tu confianza, que no serían capaces de hacerte ningún daño, de levantarte alguna calumnia, de tener envidia de lo que tú tienes o de tu familia, no sé, o en tu trabajo, de los talentos que tienes, de tu habilidad para ciertas cosas, tu conocimiento, no sé, tu carácter, tu forma de ser, cómo te tratan los demás, cómo te trata la vida, cómo tú te comportas, qué es lo que tú das, no sé, cualquier cosa. Y te has sentido muy mal, muy decepcionado, que tú no creías que pudiera suceder ese tipo de cosas, pero la realidad, la vida, tristemente, lo viviste y te dolió porque tú confiabas y te decepcionaron porque uno los puso en ese pedestal, uno confió, abrió su corazón, abrió las puertas de su vida para esas personas, diste lo mejor de ti, confiando, dando tu 100%. Tú creíste en esas personas. Tú diste lo mejor de ti, apoyaste y diste de todo corazón. En su momento brindaste algo de ti, sobre todo el respeto, el decir, aquí es la manera en que yo contribuyo para que te vaya bien, todo para que te vaya bien. Abriste las puertas de tu casa, de tu vida, porque creías, confiabas y te traicionaron. Ahora sí, como se dice, te dieron la puñalada trapera, ¿no? Pero a todo eso que uno pasó, tú allá en tu casita, yo aquí estoy hablando en este caso estoy hablando yo de mí. Pero por eso voy yo a responder de la misma manera. No. ¿Me ha dolido? Sí. ¿Me he decepcionado? Sí. ¿He llorado? Sí. ¿No he comprendido? Sí. Pero yo no voy a actuar de la misma manera del mal con otro mal. Es simplemente yo hice mi parte y lo hice de todo corazón. El comportamiento, la reacción de las personas es cosa de ellos. Eso yo no lo puedo controlar. Eso Dios sabe simplemente las cosas tal y como son.
Lo que yo tengo, lo que yo he hecho es simplemente que veo o me di cuenta qué es bueno para mí y qué no es bueno para mí, y simplemente yo tomé la decisión de me retiro. No hago absolutamente nada, no es lo que yo soy. No tengo yo por qué decir absolutamente nada porque no me corresponde a mí. Yo hice mi parte y lo hice de todo corazón. Punto. Eso es de parte mía. Lo que yo, mi manera de ser, mi actitud cambió sin decir absolutamente nada. Simplemente esto no es bueno para mí. He visto la verdad, para mí, mi verdad, y tomé la decisión que yo considero que es lo mejor para mí. No tienes que ponerte a estar el tú por tú, no, a estar a hacer peleas, a hacer discusiones, no. Simplemente me retiro, punto. Hasta aquí Mari, hasta aquí te permito, hasta aquí, se acabó. Ustedes sigan su vida, vívanla como quieran vivirla, piensen lo que quieran pensar, ese no es mi problema. Yo no te voy a devolver por mal nada, porque allá solamente Dios sabe las cosas. Yo siempre voy a seguir siendo como soy, dar lo que tenga para dar de buena manera y nada forzado. Si yo doy algo, si yo te saludo, si yo te comparto algo, es porque realmente mi corazón lo quiere hacer, sin ninguna ventaja de nada. Para beneficiarme yo, no. Es para compartir. Si yo tengo algo que compartir, como en este caso, todo esto de las enseñanzas, por eso lo estoy haciendo, porque eso me nace a mí, es ayudar, abrir la mente de las personas, incluida yo primeramente, a saber más de Dios, y que sepamos que no estamos solos, y que Dios es amor y Dios es paz, es alegría. Entonces, yo no voy a devolver ni con hablar de las personas, ni con estar diciendo absolutamente nada. No. Yo todo lo que he compartido al principio de mis videos ha sido lo que yo he vivido, a lo que yo me he enfrentado. No es mentira, no es por hacer quedar mal a nadie, es simplemente que yo acepto toda mi responsabilidad de todo lo que pasó. Fui yo en aceptar todo ese comportamiento, toda esa actitud. Yo lo permití, porque ya tuve la decisión de haber dicho no, y sin embargo, yo lo acepté. Entonces aquí no hay víctimas, no hay culpables, sino que todo yo lo permití. Por la razón que sea, yo lo permití. Pero uno tiene la decisión, el libre albedrío de decir esto sí y esto no, como ahora, que ya por fin de tantos años el Señor me hizo entender. Uno tiene que aceptar la responsabilidad de sus actos. Porque todo lo que pasa es porque nosotros lo permitimos o no lo permitimos. Entonces aquí la responsable soy yo. Y acepto mi parte de responsabilidad. Y por eso yo digo, aprendí la lección, no más. Pero no por eso quiere decir que tú vas a responder de manera agresiva o a vengarte de lo que hacerle a las demás personas por lo que tú pasaste. A vengarte. Y que todos son iguales, no, tampoco. Es lo que a mí me tocó vivir porque yo lo permití. Entonces ya no quiero más eso en mi vida. Por eso aprendí
me retiro. Algo no me conviene, no tengo que discutir, simplemente me retiro. Paz. Para ti, para mí, paz. Y eso es lo que nos dice el Señor. De que en el Antiguo Testamento era la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. Como lo hagas, si tú me cortas una mano, yo te voy a cortar la mano también. Tú me sacas un ojo, yo te lo voy a sacar también. Me robas una vaca, un animal, yo te voy a robar las tuyas. De la manera en que te hicieron el daño, tú vas a hacer exactamente lo mismo para que sientan lo que es. Y es lo que siempre estoy diciendo yo, ponerse uno en el lugar del otro para poder entender. No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Pero era el ejemplo, lo que se vivió en el Antiguo Testamento. Todavía no venía nuestro Señor Jesucristo, que es el perdón, es el amor. Entonces en el Antiguo Testamento era la venganza, la ira. Por eso está hablando ahí pasos por pasos el perdón. Que por mientras que tú no tienes la comprensión, no tienes a Dios en tu vida, en el caso ya de nuestro Señor Jesucristo, que es el Redentor, el Hijo de Dios, es esa verdad del perdón, vino a cambiar las cosas, a perdonar. Y así como nos perdonó a nosotros, que a precio de sangre, morir morir en la cruz, su precio a costa de sangre, se sacrificó por nosotros por amor, para pagar la deuda del pecado, de la desobediencia, del no hacer las cosas bien, de la venganza. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino el perdón, nos vino a enseñar que hay que aprender a perdonar a quien nos ofende, a quien nos daña, y no responder de la misma manera. Al daño que te hagan, tú no te vengues. Al contrario, da lo mejor de ti. Porque al dar lo mejor de ti, no es que te estés humillando. Estás diciendo, yo tal vez no estoy de acuerdo en lo que tú estás haciendo hacia mí, la actitud hacia mí, pero por amor, como hijo de Dios, como hermanos que somos en la fe, y tal vez por tu ignorancia, por sabrá Dios por lo que tú has pasado, tú estás actuando de esta manera, que eres tan hiriente, tan cruel, tan de venganza por lo que tú has pasado. Pero yo, ¿qué tengo que ver en todo lo que te ha pasado a ti? En la amargura que tú estás viviendo, en el daño que te hicieron a ti. ¿Qué tengo yo que ver? ¿Por qué te tienes que desquitar conmigo? Tu rencor, tu envidia, tu desamor, tu tristeza, tu soledad. ¿Yo qué tengo que ver con todo eso? ¿Por qué te desquitas conmigo? Que yo ni la debo ni la temo. ¿Te molesta que la persona sea calmada, que te escuche, que no sé, o ves a la persona y quieres ser como la persona es, porque tú sabes que tú no lo eres? Pero la persona, ¿qué culpa tiene? ¿Por qué tenemos que desquitarnos con aquel que nos trata bien? Aquel que nos da lo mejor. ¿Por qué es al que tratamos mal y le hacemos tanto daño? Entonces, allí yo estoy hablando de mi vida, de mis cosas, todo lo que yo he pasado, y yo nunca he tenido una actitud de venganza, de que ahora me la vas a pagar por todo lo que yo pasé, todo lo que tú me hiciste. ¿Me ha dolido? Sí. Porque me he considerado que he sido maltratada y humillada sin deberla ni temerla. Que yo no sé qué he hecho como para que me traten así. Y tristemente me enfrento a ese tipo de situaciones que no entiendo. Pero yo digo, Señor, tú te encargarás de todo. Yo doy lo mejor de mí, ayudo cuando puedo ayudar y lo hago de todo corazón, pero no por obligación. Y doy lo que tengo de todo corazón. Entonces, eso es lo que yo he vivido y lo que me he enfrentado. Ahora, la pregunta es lo que me han hecho a mí ahora también. ¿Qué he hecho yo? ¿A cuántas personas tal vez? Porque no
va a ser uno perita en dulce y a decir nada más, yo me quedé en la víctima de lo que me hicieron, pero yo también. Y te hago la pregunta también allá a ti en tu casita, tú que me estás mirando, tú también. ¿Cómo hemos actuado con los demás? También hemos hecho daño, hemos ofendido, hemos herido. Yo en mi caso estoy consciente que yo hablo mucho y digo muchas palabras, soy de frente, digo lo que pienso, y eso está bien y a la vez no está bien porque cada persona toma las palabras diferente y somos de carácter diferente. Unos somos más sensitivos, otros más diferente manera de ser, de carácter. Su sensibilidad es completamente diferente. Y yo digo lo que pienso, pero no lo hago con la intención de ofender. Las cosas las digo claras y directas, de acuerdo a mi verdad, a lo que yo considero que se debe decir, no debemos de mentir. Pero la gente también, estoy consciente de que no todos pueden entender el mensaje, que aunque yo lo estoy diciendo de una manera que yo sé que no lo estoy haciendo con la intención de ofender, pero la persona sí se siente ofendida, se siente agredida. Y ahí, sin querer, está uno haciendo que la persona se sienta herida, lastimada, que lo tome personal, cuando de mi parte no es así. Pero que comprendo que mucha gente se puede sentir así. Esa parte la tengo que trabajar mucho, estoy consciente de eso. Y estoy haciendo lo mejor que pueda. Pero yo de lo que sí yo estoy segura es que yo todo lo que digo no lo hago con intención de ofender, agredir. La gente lo toma personal, posiblemente, pero no es mi intención. ¿Y por qué se toma personal? Lo que yo también estoy diciendo siempre, si yo no estoy haciendo esto, aunque lo diga la persona, yo no me lo voy a poner el saco como se dice, porque tú lo puedes decir, pero si yo sé que yo no estoy teniendo ese comportamiento, esa actitud, ¿por qué me voy a sentir ofendida? ¿O por qué voy a pensar que es para mí o que lo estás diciendo por mí? Si yo no estoy haciendo ni diciendo esto, ¿por qué me voy a ofender? Eso es la manera en que yo lo interpreto. Pero reconozco que tal vez con mis palabras, que soy directa, digo lo que pienso, no me callo, o cuando veo que la persona se quiere victimizar al decir, a ponerse en una situación como que no sabe, pero yo sé que sí sabe lo que está haciendo, lo que esté diciendo, y yo digo, pues es que no es así, y tú sabes bien que no es así. Entonces eso normalmente a la gente no le gusta. Siempre quiere uno quererse justificar a lo que yo siempre estoy diciendo, a lo que no hay justificación. Pero reconozco que muchas veces he lastimado a personas con lo que digo, pero que no ha sido intencional, pero pido disculpas y les aclaro, es que no fue así, con esa intención que lo dije. Si tú te sentiste así, pues te pido una disculpa y que te hice sentir mal. Pero para mí no es ningún problema el pedir disculpas y reconocer mis errores cuando me doy cuenta que he hecho hacer sentir mal a una persona. Le pido disculpas. Para mí no hay ningún problema. Sé reconocer mis fallas. Y he pedido varias veces disculpas, perdón, porque me considero, con mis palabras, soy una persona muy atrevida, que para mí digo lo que pienso y te aclaro el por qué, te digo, es que esto. Y se ofende la persona, pero esa es la manera en que yo reconozco que sí, varias veces he tenido que pedir disculpas, aceptar mis errores, de lo que dije, de mi comportamiento y que la persona la hice sentir mal. Pero he pedido disculpas y acepto mi responsabilidad cuando cometo un error.
Digo, sí, me equivoqué porque yo lo interpreté así, pensé que era así, pero pues ahora que me aclaras, pues pido una disculpa porque entendí mal. Entonces, en el caso es el daño, cuando la actitud de pedir perdón, yo he pedido perdón. A mí no me han eh, pedido disculpas, no todos, digo yo, estoy hablando situaciones, pero en la familia los padres tenemos que pedir perdón a los hijos por el daño que les hemos hecho, consciente o inconscientemente, o creyendo que estamos actuando bien, y la vida nos enseñó que no es así. Tiene uno que pedir perdón a los hijos, a la familia, al esposo, a quien sea. Y también el esposo, la esposa, a los hijos, a los padres. Si también han ofendido, han herido, tenemos que reparar el daño. Y es la única manera en que vamos a hacer el cambio. Aprender a pedir perdón y a que nos perdonen. Porque como nos dice el Señor, si yo te perdono, ¿por qué tú no vas a perdonar? Porque tú sí quieres que te perdone y te sientes muy bien, pero tú no eres capaz de perdonar y sigues vengándote y haciendo, diciendo y haciendo cosas para que la persona sufra, para que sepa lo que se siente por lo que tú pasaste. Eso no es nada bueno ni saludable, ni es reacción de un buen hijo de Dios. Entonces tiene el Señor aquí, en toda esta enseñanza, se nos está diciendo que no tenemos que estar actuando con venganza, ni estar haciéndole daño a nadie. Que lo que damos, recibimos. Lo que hacemos, lo que sembramos, vamos a cosechar. Después no nos quejemos. Y que no hay que confundir las cosas cuando se dicen de una manera, pero ya cuando se explican, como niños chiquitos, lo va uno entendiendo al decir, oh, es que yo lo entendí antes así. Y es que aquí, aunque sea la misma palabra de Dios, como ahí, si no ponemos atención a lo que se nos está enseñando, se está diciendo como que se nos está dando permiso de que en la Biblia dice que tenemos que actuar de la misma manera, que no tenemos que perdonar. No, Él dice, aprende a perdonar, perdona, pero no vas a dejar que te sigan haciendo lo mismo, el mismo daño. Aprendiste la lección, perdona, pero ya estás avisado de lo que te pasó, de la actitud de esa persona, el daño que te hizo por ignorancia, lo que sea, y hay que esperar a ver el cambio de esa persona. Y que si ese perdón que te pidió, realmente hubo un cambio en esa persona, y no sigue haciendo lo mismo contigo o con los demás. En primer lugar, con el que ya le hizo uno daño, pues uno ya no va a ser fácil de que le vas a tener esa confianza, porque ya la confianza que tenías tú para con él ya se rompió. Algo que se quebra es muy difícil que se vuelva pues ya no queda igual, se pierde la confianza. Pero es aprender la lección y estar más, que seas más precavido, que pongas más, que observes más a las personas, a su comportamiento, su actitud. Pero no tenemos que pagar con la misma moneda a ser vengativos, a hacer el mismo daño, con esa palabra de que, porque yo lo he escuchado mucho, de que para que sientas lo que sientes, para que sepas lo que se siente, de lo que tú me hiciste a mí, ¿no? ¿Y qué se gana uno con eso? ¿Qué se gana uno con eso, con que el otro sufre igual que tú? ¿Qué? Si tú al estar diciendo eso, tú mismo estás actuando igual de la misma manera que lo que la persona te hizo a ti. Entonces, simplemente para mí es abrir los ojos, ya supe, ya vi tu verdadera cara, ya sé de lo que eres capaz, ya sé quién eres, me retiro, eso no es bueno para mí, yo no quiero eso en mi vida. Y ya, por eso me pareció muy importante traerles esta enseñanza de que es el amor, la compasión, el no vengarse,
Y el decir, te pongo la otra mejilla para que me cachetees o me hagas el daño, no, es que devolver el mal por bien. Y que simplemente uno tiene que aprender la lección y tenemos que aprender a perdonar y a pedirle a Dios que cambie a las personas que han actuado de esa manera. Porque si han actuado de esa manera es la señal de que Dios no está en su vida y en su corazón. Porque si Dios está en su vida y en su corazón, no va a actuar de esa manera. Porque Dios no es así. Eso no nos dice. Entonces ahí te está diciendo que no tiene a Dios en su vida. Y lo que uno tiene que hacer es orar por esas personas para que haya ese cambio y entren en el entendimiento de que tú les estás devolviendo el mal que te hicieron con bien, con amor, con compasión, y todavía vas a orar por ellos, porque lo están haciendo por ignorancia, por sabrá Dios qué habrá pasado en su vida, que tienen tanto daño en su corazón, en su vida, por eso actúan de esa manera. Entonces la manera como que debemos actuar como hijos de Dios es orar por ellos y pedir que les venga el discernimiento, la sabiduría de darse cuenta de que lo que han hecho ha sido grave y que no lo deben seguir haciendo, que sanen esas heridas que tienen en su corazón, en su vida, y que hagan el cambio. Y el cambio solamente va a venir cuando aceptes a Dios en tu vida y en tu corazón y le pidas a Él el consejo de lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, y Él lo va a hacer. Por eso nos da esta herramienta tan maravillosa que es el pedir perdón, y no es porque te estás humillando, estás reconociendo tu falla como hijo de Dios, que no estamos haciendo lo que Él nos dice, que tenemos que ser buenos, que no tenemos que tener esos pensamientos, esas actitudes de hacerle daño al otro. Y así como nos dice en el Padre Nuestro, ayúdanos, Señor, a ser cada día digno hijo tuyo. Y pues sin más, te dejo a manera de reflexión eso en tu casita, que reconozcas dónde, a cuántas personas has ofendido, has hecho daño, con el pensamiento, con palabras, con actitudes, levantar falsos, ser piedra de tropiezo para la otra persona que está avanzando en su trabajo, en su vida, en su matrimonio, en su familia, y uno ha sido piedra de tropiezo para que le vaya mal, para que todo se le complique, o que tal vez que lo corran de su trabajo, donde esté, a levantar falsos, a decir cosas que no son ciertas, y sabiendo que no son ciertas, y uno se atreve a decir que sí es verdad. Así de que pedir perdón a la familia, a los hijos, a los familiares, y poner distancia, pero no de mala manera, sino que esto es lo mejor para aquella persona, que no me siga haciendo daño, no le voy a permitir, y yo tampoco. Pues no soy un buen, no le gusta mi manera de ser, pues no estamos en la misma sintonía, y si no estamos en la misma sintonía, pues no va a haber comunicación. Así de que lo más sano, lo más correcto es, no importa que sea la familia, es hacernos siempre un bien. Y si lo mejor es estar retirados, pues es mucho mejor, pero siempre estar orando para que las cosas cambien y cada uno nos demos cuenta de nuestras fallas, de nuestros errores, y hacer un cambio en nuestra vida. Pedir perdón a quien le tenga uno que pedir perdón. No es humillarse, no es de vergüenza, es de reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida y que por ignorancia hemos hecho ese grandísimo daño, y tenemos que reparar el daño que hemos hecho para que nos vaya bien en la vida, estemos en paz, en amor, en armonía, haciendo el bien, no haciendo el mal. La decisión es de cada uno de nosotros. Entonces ahí vamos a recibir la recompensa en nuestra vida. La cosecha, si sembramos cosas buenas, la cosecha va a ser buena.
Y si no, pues sigamos ahí en el orgullo, en la avaricia, en el criticar, en levantar falsos, en meternos en donde no nos llaman, en decir cosas que no nos consta, que nada más nos imaginamos, que pensamos, es que yo creo, es que yo oí, es que se dijo, es que no. Pero si no está uno viviendo con la persona, no sabe uno qué está pasando en su vida, pero sí estamos creyendo, dado por hecho algo que nada más llega a nuestros oídos, o que uno se formó la imagen de esa persona, de cómo vive, de cómo es, nada más por verla. Y pues muchas veces nos llevamos el gran chasco de nuestra vida, que ya cuando tratamos a esa persona nos damos cuenta que verdaderamente no es así. Como también nos damos cuenta que vemos a personas que parecen que están haciendo todo muy bien, y ya al final, cuando estás más cerca, te das dando cuenta de que todo era máscara, que en realidad sus acciones, su comportamiento en la vida real es completamente todo lo opuesto. A aparentar que está haciendo las cosas bien y que es muy buena, y está haciendo cosas gravísimas, a escondidas, pero con la máscara de que estoy haciendo todo bien. Así de que pues eso es una gran reflexión. Con esto me despido, y que tú allá en tu casita reflexiones y que dejes sus comentarios. ¿Qué te pareció este tema? ¿En qué te has identificado? ¿A qué situación estás enfrentado? No tienes que decir tu nombre si no lo quieres. Simplemente no te dé vergüenza, y hay que empezar a liberarnos, a ser libres por las cosas que estamos viviendo y estamos haciendo, y así ayudarnos los unos a los otros, empezar a formar, como les dije siempre al principio de estos videos, a empezar a formar una comunidad, de hablar de nuestras experiencias de vida como familia, pero no a manera de crítica, sino para aprender de los unos a los otros y ayudar a aquel que todavía no pasa por una situación difícil, ayudarle a guiarlo por el buen camino, para que no llegue a una situación por la que uno ya pasó, porque uno ya lo vivió, ya tiene una experiencia de vida, y uno puede ayudar al otro a decir: no hagas eso, porque mira, yo ya lo viví y pasó esto. Simplemente ayudarnos, no a criticar, porque nadie somos perfectos, ni tampoco vamos a decir que a mí esto no me va a pasar, porque estamos en la rueda de la fortuna, momentos arriba, momentos en medio y momentos completamente abajo. ¿En qué momento estamos cada uno de nosotros ahorita? ¿Cuándo nos tocará a nosotros estar a mero abajo o a mero arriba o en medio? No lo sabemos, pero tenemos que estar agarrados siempre de la mano de Dios, pidiéndole que nos ayude a ser mejores personas, amarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Y solamente con Él estamos seguros, estamos con la cobertura perfecta, porque es el Dios único, el Dios verdadero, y que bajo su cobertura siempre vamos a estar protegidos, porque somos sus hijos, y nos ama tanto que Él dio la vida por cada uno de nosotros a precio de sangre. Entonces ya con esto me despido. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Los espero en el próximo video. Suscríbanse, dejen sus comentarios, compartan los videos y no me dejen sola. La invitación está para que me acompañes en el próximo video. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Y con esto me despido. Ay, perdón. Con esto me despido. Y ya, de lo que se daba, se acabó. Los espero en el próximo video. Adiós.